Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestra aula número 31, en donde veremos unas propiedades importantes de los semigrupos para la estabilidad. Vamos a estudiar lo que se entiende por propiedad del semigrupo y vamos a aplicar esta propiedad del semigrupo para poder mostrar la estabilidad exponencial de la ecuación de ondas con disipación localizada. La disipación localizada es una disipación que es efectiva apenas en una parte del dominio y esta parte puede ser extremadamente pequeña. Por eso que es interesante saber si es que esta condición es suficiente para poder estabilizar exponencialmente todo el sistema. Veremos que para esto es necesario lo que se llama desigualdades de observabilidad y vamos a mostrar las desigualdades de observabilidad para la ecuación de ondas. Recordemos primero la desigualdad de la energía. Esto fue lo que vimos en la aula anterior. Este fue el primer método de estabilización y es basado en la desigualdad de Lyapunov, que está resumida en el siguiente teorema. Dice, sea C0 y C1 y gamma números positivos, L y E funcionales tales de que L sea equivalente a E, a la energía, y que se verifique la desigualdad de que la derivada de L más gamma veces L sea negativa. Entonces, en este caso tendremos de que la energía va a ser menor o igual que la energía inicial por el exponencial de menos gamma t. Este fue el teorema que nosotros vimos anteriormente y que fue bastante útil para demostrar el decaimiento exponencial de diversos sistemas disipativos. Ahora vamos a estudiar métodos basados en la teoría de semigrupos que son mucho más amplios y que pueden ser aplicados para situaciones más complejas como la que vamos a ver a continuación. Eh, Veremos cómo la disipación y semigrupo implica la estabilidad exponencial. La propiedad del semigrupo consiste en lo siguiente. O sea, si nosotros tenemos un semigrupo que en norma uniforme en un único punto sea menor que 1, entonces este semigrupo debe ser exponencialmente estable. Esta propiedad es muy usada para mostrar la estabilización de diferentes sistemas dinámicos. Más precisamente, tenemos el siguiente teorema. Sea S de T un semigrupo definido sobre el espacio de fase H, tal que en el punto T el semigrupo en nombre uniforme sea menor que 1 para algún elemento positivo. Entonces van a existir constantes positivas, C y gamma, que verifican que la norma del semigrupo va a ser menor o igual que una constante exponencial de menos gamma t para todo t positivo. Este es un teorema bastante importante y que vamos a demostrarlo a continuación. Denotemos primero por alfa igual al valor de la norma uniforme del semigrupo en T en la norma uniforme. Y recordemos que por hipótesis este número es menor que 1. Por el algoritmo de la división, nosotros tenemos de que para cualquier número real, T positivo puede ser escrito de la siguiente forma, como m veces t más un resto. O sea, aquí m sería el cociente, t es el divisor y r minúscula es el resto, por tanto está entre 0 y t. Muy bien, usando la propiedad de semigrupos tenemos la siguiente desigualdades. Fíjense primero, por definición, S de t en la norma uniforme va a ser igual. Ahí sustituimos t por su algoritmo de la división.
Y esto va a ser igual por la propiedad de semigrupos, de la suma la lleva en una composición de funciones, va a ser la norma de SMT por SR. Ahí aplicamos nuevamente la propiedad del semigrupo y convertimos esa suma de mt en una potencia, s elevado a la mt de r. Y observe que esta última desigualdad va a ser menor o igual que la norma de st elevado a la potencia m multiplicado por s de r. Por tanto, esto va a ser menor. Recordamos de que la norma uniforme de S de t es igual a alfa, por tanto ahí tendríamos alfa elevado a la m SR de t. Ahora, R es un número que está en un intervalo limitado, o sea, está menor que 0, es mayor que 0 y menor que t. Por tanto, el valor de la norma de S en R es un número limitado y que solamente depende del t mayúscula. Por tanto, la podemos mayorar por una constante y entonces tenemos alfa y sustituimos m. Sustituyendo el valor de m, observen, esto va a ser, m va a ser igual a t menos r dividido por t mayúscula. Y usamos el hecho ahora de que el logaritmo y el exponencial son funciones inversas, por tanto, la expresión anterior puede ser escrita en la forma de un exponencial, el exponencial con el número e de Euler, ¿no? Y esto que está aquí va a ser menor o igual usando las propiedades del logaritmo. Los exponentes pasan a multiplicar, entonces es menor o igual que una constante, el exponencial de t menos r, logaritmo de alfa. Observe de que alfa es un número negativo, por tanto el logaritmo de alfa pasa a ser un número negativo, ¿no? Alfa es un número menor que 1, por tanto el logaritmo de alfa es un número negativo. Entonces, ahí tenemos esta última desigualdad y esto se reduce a que el semigrupo va a ser menor o igual que una constante exponencial de t menos r dividido por t mayúscula multiplicado por ese logaritmo de alfa que pasa a ser un número negativo y le vamos a llamar de menos beta, o logaritmo de alfa está siendo llamado de menos beta. Entonces aplicamos la ley exponencial en ese exponencial que aparece ahí, dividimos en estos dos productos y esto va a ser menor o igual a menos una constante menos gamma t, donde gamma va a ser igual al cociente de beta dividido por t mayúscula, de donde sigue el resultado. Como consecuencia de este teorema, tenemos el siguiente corolario, que también lo vamos a llamar de teorema. Y este teorema nos dice de que si T es un semigrupo definido sobre un espacio de fase H y P es un número mayor que 1, tal que la integral indefinida de 0 hasta el infinito de la norma del semigrupo elevado a la potencia P en la norma uniforme es menor o igual que una constante. O sea, esa integral impropia está definida y limitada por una constante. Entonces van a existir constantes C y gamma tales de que la norma del semigrupo, la norma uniforme del semigrupo es menor o igual que una constante multiplicado por el exponencial de menos gamma t y esto vale para todo t positivo. En resumen, tenemos este teorema que es extremadamente importante y que es una consecuencia prácticamente inmediata del teorema anterior. La prueba es bastante simple. Primero, recordemos de que la aplicación de t a s de t en la norma uniforme es una aplicación continua. ¿Correcto? Esta es una aplicación continua. Por tanto, por hipótesis, nosotros tenemos de que la integral impropia desde 0 hasta el infinito es menor o igual que una constante. Pero como esta función es continua y además positiva, es evidente de que S de t tiene que convergir para 0 cuando t vaya para el infinito. Porque caso contrario,
Si T no convirgiese para cero, entonces sería mayor o igual que una cierta constante, lo que haría con que esa integral impropia se vaya al infinito, cosa que no sucede. Entonces aquí tenemos de que el límite cuando t va para cero de la norma uniforme del semigrupo S de t debe de ser cero. Y por tanto, ¿no? Existe un número t, porque si se va para cero, entonces antes de llegar a cero debe de pasar por 1. Y por tanto, existe un número t tal que la norma uniforme de S de t es estrictamente menor que 1. Y del teorema anterior, usando el teorema anterior, obtenemos el resultado. Muy bien, entonces estos dos teoremas van a ser bastante importantes en lo que vamos a estudiar de la teoría de semigrupos. Van a servir para mostrar la estabilidad exponencial. Observe bien de que estamos tratando al semigrupo con la norma uniforme y esta propiedad es extremadamente importante para la estabilidad exponencial. Muy bien, vamos a estudiar un poco ahora sobre las disipaciones localizadas. ¿En qué consiste una disipación localizada? Bueno, es llamada así al mecanismo disipativo que es efectivo apenas en una parte del material. O sea, la disipación está presente en una parte que puede ser bastante pequeña. Considere, por ejemplo, esta viga que nosotros tenemos aquí, en donde la región limitada está dada por la parte más oscura, la región disipada está dada por la parte más oscura, y ahí tenemos el efecto. Y este efecto es de alguna forma una función, o sea, está descrita por una función beta que se anula dentro del intervalo desde 0 hasta L0, pero que en L0 a L va a ser una función positiva. Nosotros vamos a suponer que ese beta 0 que está ahí es una constante positiva, ¿correcto? En este caso, la ecuación de vibraciones o la ecuación de ondas pasa a ser definida como la ecuación del movimiento dada por UTT menos UXX más beta UT, en donde beta es la función que estamos definiendo encima y UT está representando ese producto, la fuerza de fricción que está siendo sometida en ese intervalo de L0 hasta L, ¿correcto? Entonces, la ecuación pasa a ser definida como la ecuación de ondas con esta disipación friccional, en donde el beta no es efectivo en todo el intervalo, es apenas efectivo en una pequeña parte del intervalo, que observe que esta parte del intervalo puede ser tan pequeña cuanto nosotros deseamos. Entonces, la pregunta aquí es de que si este mecanismo disipativo que está actuando en una parte que estamos suponiendo bastante pequeña, es fuerte lo suficiente para poder estabilizar todas las vibraciones que nosotros tenemos. Este es un estudio que es muy importante. La respuesta es afirmativa y es bastante sorprendente. O sea, la primera cosa que vamos a mostrar es de que no interesa el tamaño del intervalo en donde se está aplicando la fuerza disipativa, ni tampoco interesa cuál va a ser la posición de este intervalo. Puede estar en el medio, puede estar en la parte inicial o como está en el gráfico en la parte final del intervalo, que el sistema correspondiente siempre va a decaer exponencialmente. O sea, el sistema total va a ser exponencialmente estable. Muy bien, entonces sobre esta barra que nosotros tenemos o sobre este cable que nosotros tenemos, vamos a definir nuestra ecuación de ondas dada por esta ecuación del movimiento con x variando en el intervalo 0L y t positivo. Vamos a colocar las siguientes condiciones iniciales, U0 y U1 en L2. Vamos a tomarlas en el espacio visual del semigrupo H01 por L2 y las condiciones de contorno de Dirichlet. Entonces aquí nosotros tenemos que la solución U en 0 y en L se anulan, o sea, los extremos de ese cable o de este material están presos en los extremos. No existe movimiento ni en 0
ni en L. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar de que para este beta, o sea, para esta disipación localizada, la solución va para cero exponencialmente. Y para esto es muy importante ver el comportamiento de la energía. Fíjense, aquí la energía cinética más la energía potencial elástica es dada por un medio de esa integral. Esta integral ya era la misma y es bastante conocida porque gracias a ella definíamos los espacios de fase correspondientes en un primer momento. Y como vimos en los ejemplos anteriores, la derivada de esta energía es igual a menos beta ut al cuadrado. Esto se obtiene simplemente multiplicando por ut la ecuación del movimiento. Y observe de que en este caso, a diferencia del caso anterior en que la disipación era global, esta disipación solamente va a estar trabajando desde L0 hasta L. Entonces, aquí el método de la energía, se recuerdan, el método de la energía consiste en construir la energía en el lado izquierdo, o sea, vamos a hacer una serie de procedimientos para poder obtener en el lado izquierdo con signo negativo toda la energía, pero en este caso no es posible. ¿Por qué no es posible esto? Esto no es posible porque la integral que nosotros tenemos en el segundo miembro solamente está tomada desde el intervalo L0 a L y entonces nos está faltando toda la parte anterior, desde 0 hasta L0 para poder construir la energía. Entonces, este es un impedimento que inviabiliza el método de la energía aisladamente. Entonces, aquí tenemos que introducir otros conceptos que nos puedan ayudar a extender estas integrales para todo el dominio y así utilizar finalmente la desigualdad de la energía o la desigualdad de Lyapunov. Entonces, para esto es necesario introducir los conceptos de observabilidad. Muy bien, antes de ir a los conceptos de observabilidad, vamos a integrar nuestra identidad de la energía para obtener esta fórmula, o sea, la energía más la integral de 0t de 0 a L de beta ut al cuadrado es igual a la energía inicial. Esta fórmula va a ser extremadamente importante y vamos a recordarla para poderla usar posteriormente. La vamos a usar en diferentes posiciones, entonces es buena de que ustedes recuerden bien esta identidad de la energía, ¿no? Esta identidad es muy útil, como ya les dije, para lo que sigue. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos para la desigualdad de observabilidad. ¿En qué consiste esta desigualdad de la observabilidad? ¿Por qué que esta desigualdad es tan importante y en dónde es que hace esta diferencia? Fíjense, el método de la desigualdad de la observabilidad consiste en limitar la energía en términos de la energía puntual. Esto es, si nosotros denotamos por I de xt la energía puntual, o sea, un medio de la energía cinética en el punto xt más la energía potencial elástica en xt al cuadrado, y denotamos por E de t su integral de 0 a L, la desigualdad de la energía establece lo siguiente. La desigualdad de la energía nos dice que, fíjense, la diferencia entre la integral de la energía puntual en los extremos del intervalo A y B menos la integral de toda la energía desde 0 hasta t, desde A hasta B. Observen, aquí tenemos en un lado, el primer miembro es solamente la integral de 0t. En cambio, en el segundo ya está la energía, pero concentrada en el intervalo AB. O sea, estamos limitando la integral por un término puntual de la integral. Esta energía va a ser menor o igual que una constante veces la energía inicial más un cuarto de esta otra energía. Ese un cuarto es una cuestión técnica simplemente para dejar esta desigualdad más compacta. Después ya veremos cómo se utiliza. En realidad puede ser cualquier número menor que 1 dentro de esa desigualdad.
Entonces, más precisamente, tenemos el siguiente teorema que establece las desigualdades de observabilidad. Nos dice, si U es una solución de la ecuación de ondas, y esa ecuación de ondas que están ahí, y condiciones iniciales, U0, U0, entonces vale la desigualdad de observabilidad, donde por I capital I xt es dada por esa función. Y la energía inicial es evidentemente la energía sobre todo el intervalo. Muy bien, este va a ser nuestro teorema que vamos a demostrar ahora. La demostración es basada en técnicas multiplicativas. Por tanto, vamos a multiplicar la ecuación del movimiento por la función q veces ux. Q es una función que solamente depende de x, es el polinomio x menos a más b sobre 2. Muy bien, multiplicando entonces por la ecuación del movimiento, tenemos ese producto que está ahí. Ahí vamos a comenzar a formar derivadas. Muy bien, ahí entonces, fíjese, el primer término permanece igual. Nos identificamos que el segundo término, menos uxx qux, es la mitad de la derivada de ux al cuadrado. El otro término lo dejamos exactamente como está. Y ahora observen que este primer término también lo podemos escribir como una derivada, y es evidente cómo se trata la derivada de un producto. Para que no se afecte, le restamos el término que sale sobrando de esa derivada del producto. Entonces, si sustituimos esto dentro de la ecuación, obtenemos finalmente esta identidad. Ahora fíjense, el término extra, ese término extra que estamos señalando ahí, es exactamente la derivada de ut al cuadrado, mitad de la derivada de ut al cuadrado multiplicado por q. Por tanto, integrando sobre AB, vamos a obtener de que la derivada de la integral qx menos un medio de q derivada de la energía cinética más la energía potencial puntual más la integral es igual a cero, más esa última integral es igual a cero. Y observemos de que esa integral que está en el centro, de acuerdo con las notaciones que hemos tomado, se puede escribir como siendo la integral de a hasta b de q derivada de la I de xt. Muy bien. Ahora, esta última integral puede, así, sustituimos estos valores y obtenemos esta última expresión. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es una integración por partes en la integral central y obtenemos exactamente esta expresión donde aparece el término puntual con signo negativo más la derivada de q. Observe que como q es x menos alguna cosa, la derivada de q con relación a x vale 1. Por eso es de que aparece simplemente la integral desde a hasta b de I de xt. Y el último término que lo hemos dejado exactamente así. Ahora lo que vamos a hacer es una integral sobre 0t. Vamos a integrar sobre el intervalo 0t. Observe de que el primer término ya es una derivada y por tanto por el teorema fundamental del cálculo vamos a obtener la siguiente relación. Hemos tomado entonces aquí los dos términos centrales igual a r, donde este r es exactamente esta expresión, donde están faltando los otros términos, o sea, la derivada de a hasta b, le hemos aplicado el teorema fundamental del cálculo, entonces se reduce la primera parte de la definición del r, que es menos la integral de ab q ut ux calculada de 0 hasta t. Y el último término que también pasa para el otro lado con signo negativo, me queda la integral de 0t, integral de ab de beta ut qux, ¿correcto? Entonces tenemos esta identidad. Observe de que esta identidad lo único que nos resta es estimar o
limitar el término R. Para esto observamos de que el la integral desde A hasta B es limitada por la energía, porque esto nada más es de que la energía cinética es la energía potencial multiplicado por el Q. Y entonces aparece una constante, la energía en T, menos o más una constante, la energía en tiempo. Sale un signo más porque estamos mayorándolo positivamente, ¿correcto? Porque tenemos que tomar esto en valor absoluto. Y finalmente vamos a tomar la siguiente componente, la siguiente integral que está con signo negativo en la definición de R, la mayoramos por el correspondiente valor absoluto. Ahora fíjense, recordamos la identidad de la energía. ¿Qué significa la identidad de la energía? Significa que E de t más esas dos integrales es igual a la energía en cero. En particular, esto significa que la energía en t es menor o igual que la energía inicial, o sea, E de 0. E de t es menor o igual a E de 0 y la integral de 0 a t, de 0 a L de beta ut al cuadrado es menor o igual que E de 0 también. O sea, esa integral de 0 a t, de 0 a L de beta ut al cuadrado es menor o igual que la energía inicial. Entonces vamos a utilizar esta identidad para poder estimar los dos términos al lado derecho del valor absoluto de R. Y ahí entonces nos aparece eh, una constante veces beta ut al cuadrado. Tomamos esa constante de forma adecuada de tal manera que después de utilizar la desigualdad de Young nos quede un octavo en el otro lado, un octavo de 0 a t de a hasta b de ux al cuadrado. Observe que este último término que está aquí, ¿no?, va a ser menor o igual, ¿no?, que la energía. O sea, va a ser menor o igual que un cuarto veces la energía. Por tanto, cuando nosotros mayoramos esta expresión, o sea, sale E de t está mayorado por E de 0, eh, la integral o la constante integral 0t de beta ut al cuadrado está también mayorada por E de 0 y la última, que sería un cuarto de b, obtenemos que R es menor o igual a esto y esto nos da la demostración del teorema de observabilidad. O sea, basta estimar R que obtenemos el resultado de la observabilidad como indicado en el teorema. Muy bien, pues jóvenes, llegamos a la parte final de nuestra aula y vamos a hacer entonces nuestro resumen y conclusiones. Hemos comenzado viendo o recordando el método de la energía. El método de la energía es bastante general e es independiente de la teoría de semigrupos. Basta llegar a una desigualdad del tipo de Lyapunov. En este video lo que vimos fue las opciones que nosotros tenemos para poder demostrar la estabilidad exponencial usando la teoría de semigrupos, usando la llamada propiedad del semigrupo. Esta propiedad básicamente consiste en demostrar de que el semigrupo en norma uniforme en un momento, en algún punto, es estrictamente menor que 1. Y con esta propiedad podemos demostrar la estabilidad exponencial en general de diferentes tipos de sistemas, en especial aquellos sistemas que tienen disipación localizada. Hemos visto que la disipación localizada es un mecanismo que funciona solamente en una parte del dominio, que puede ser muy pequeña, y entonces ahí se torna interesante la pregunta: esta disipación pequeña que está actuando apenas en un pequeño intervalo del dominio donde está definido nuestro material, ¿es suficiente para estabilizar exponencialmente todo el sistema? Esa es la pregunta. Y esto solamente se puede demostrar utilizando las desigualdades de la observabilidad. Por eso que en este video hemos probado las desigualdades de observabilidad para la ecuación de ondas. En el próximo video vamos a probar que las ondas con disipación localizada poseen un decaimiento exponencial, y también vamos a introducir las condiciones de contorno disipativas. Esto es,
cuando el mecanismo disipativo funciona solamente en la frontera y no necesariamente dentro del dominio del operador.